disculpen la demora. Primero les quiero invitar a todos a encender su cámara y también a mantener apagado su micrófono. Y también se les recuerda que deben anotarse en la lista de asistencia que se compartirá en el chat. En esta competencia se presentarán 11 pósters en forma de video, cada uno tendrá la duración de 5 minutos. Y también ustedes tendrán la posibilidad de votar por el póster de su preferencia. Para ello podrán ingresar a nuestra página de internet. Solo que lo puedo presentar, pero deben ingresar a nuestra página de internet y deben dirigirse al área de póster. Ahí tendrán la posibilidad de volver a observar el póster y votar por el de su preferencia. Ana, si querés, yo lo presento. Ah, bueno, o ya Jennifer ya logró. Súper. Gracias. Como pueden ver ahí, no sé si puedes bajar un poco. Ahí están ambas opciones para poder observar el póster y votar. Gracias, Jenny. También esta competencia contará con 2 jueces. La primera juez es la doctora Claudia de León, quien es egresada de la Universidad de San Carlos de Guatemala, donde obtuvo el título de Química en el año 2004. 2 años después, el gobierno francés le ofreció una beca para realizar sus estudios de maestría en la Universidad de Orleans, obteniendo el título de máster en Química Orgánica y Analítica con mención honorífica. Ha publicado en revistas indexos y ha trabajado con grupos interdisciplinarios, sobre todo en metodología y síntesis orgánica. Nuestra segunda juez es la maestra Rebeca Méndez, quien es química bióloga con maestría en inmunología y en la alergia por la Universidad de Nottingham. Actualmente es directora técnica del Instituto de Investigaciones I2QB3 y decana de la Facultad de Ciencias Químicas y Biológicas en la Universidad Mariano Gálvez. Posee experiencia en diagnóstico clínico, inmunogenética y estudios de enfermedades autoinmunes y enfermedades neurodegenerativas. Y también se les recuerda que al finalizar la presentación de todos los pósters, contaremos con un espacio de 15 minutos donde los participantes, donde los competidores podrán resolver todas sus dudas. Y sin más que agregar, por favor, si podemos presentar. Perfecto. Solo voy a hacer una aclaración ahí que creo que modificamos un poco, perdón, Ana. Se presentarán preguntas luego de cada pitch. Entonces, yo ahorita les compartiré la pantalla e iremos presentando y resolviendo preguntas por cada pitch. Entonces, damos inicio. Me dicen si pueden ver mi pantalla. Perfecto. No tiene audio el video. Gracias. Cabal, a eso pensaba preguntar y qué bueno que me ganaste. Espérame. Está. Ahí me confirman si oyen. El plástico es un material muy popular, principalmente porque es de bajo costo y porque es muy versátil. Su uso está extendido en todo el mundo y solamente en el 2018 se estima que se produjeron 359 millones de toneladas de plástico. El problema es que de todo este plástico que se está produciendo, el 79% termina en rellenos sanitarios o en el ambiente natural. Esto es una amenaza para todos los organismos vivos. Por ejemplo, se sabe que cada año mueren miles de ballenas, de focas, de tortugas y de aves porque consumieron bolsas plásticas que creyeron que eran medusas. Y aparte de consumo, estamos hablando de que por lo menos un individuo de más de 2.000 especies ha muerto atrapado en plástico. También este es un tema que nos afecta a los humanos porque al estar contaminada el agua,
nosotros estamos consumiendo agua contaminada. Y ya que eliminar la producción de plástico no es una solución factible y que los métodos actuales de reciclaje y de tratamiento de desechos plásticos no están funcionando, tenemos que buscar otras alternativas. Y aquí es donde entran los insectos, específicamente las moscas y las bacterias de sus intestinos. Se han reportado diferentes insectos con capacidades de degradar diferentes tipos de plásticos. Dentro de los tipos de plásticos destacan el poliestireno de Europort y el PET. También se ha determinado que dentro de los intestinos de estos insectos, uno de los tipos de bacterias principales es el género Klebsiella, que es el género con el que nosotros estamos trabajando. Lo que nosotros estamos haciendo es investigar cómo funcionan los procesos de degradación de plásticos dentro de estas bacterias, para buscar formas de optimizarlos y así en el futuro poder diseñar sistemas para degradación a escala industrial y así aportar a la lucha contra el problema del plástico. Hasta ahora lo que hemos hecho es lograr identificar, utilizando técnicas de bioinformática, que las bacterias con las que estamos trabajando tienen potencial para la degradación de nylon, de alcohol polivinílico, entre otros tipos de plástico. También hemos diseñado moléculas para la identificación de estos genes de forma experimental para poder a futuro utilizarlos en biología sintética en sistemas que diseñemos. Lo que diferencia a este proyecto de otros es que estamos hablando de métodos innovadores y de temas innovadores en general. No hay nada como esto en la industria y los primeros artículos que describen a insectos degradando plásticos empezaron a surgir en el 2015, al igual que los que relacionan la degradación con las bacterias de sus intestinos. Lo que nos diferencia en esta fase en la que estamos es el uso de herramientas bioinformáticas que lo que hacen es que nos permiten acelerar las fases experimentales. Y aparte, el servicio que queremos diseñar a futuro se trata de un servicio fácil de utilizar, amigable con el medio ambiente y seguro, aparte de que se podría utilizar para degradar diferentes tipos de plástico. Nuestro equipo cuenta con personas de bioinformática, de biotecnología, de física, microbiología, biología molecular e ingeniería química que han colaborado en diferentes partes del proceso porque sabemos que es un problema tan complejo que necesita un equipo multidisciplinario para atacarlo. En cuanto a posibilidades a futuro, estamos hablando de que podríamos aportar a solucionar uno de los problemas ambientales más grandes a nivel mundial y a recuperar nuestros ecosistemas para que podamos volver a ver océanos libres de desechos plásticos. Yo soy Ana Lucía Vázquez y esta fue mi propuesta a bacterias de moscas de la fruta como la posible solución al problema de contaminación por plástico. Ese fue el póster número 1. No sé si tienen preguntas. Yo puedo dejar de compartir. No sé si es posible hacer co-host a Claudia de León, que sería la jueza, por si acaso tiene preguntas y quisiera encender su micrófono. Y ahorita lo... Listo, ya podrías, Claudia. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Cuéntanos. Buenas tardes. Pues un gusto, la verdad. Solo, Claudia, antes de que comiences, yo creo que Paula, perdón, creo que no está, pero lo que vamos a hacer es tomar notas porque hubieron varias personas. Perdón, Paula, sí está. No sé. Si estás, me decís, pero sí está, ya la vi. Creo. No sé. Bueno, no importa, perdón. Si no están, las preguntas las tomaremos y se las enviaremos por correo para que ellos ya te manden una respuesta, ¿sí? Ok. Perdón, Okay. ahora sí.
Bueno, lo que no sé es, bueno, si está presente o no. Si no, o sea, las escribo y te las mando y podemos seguir con el siguiente. No sé si es Paula Villatoro, porque Paula Villatoro sí está en el listado. Ustedes me contarán. ¿Tú sabes, Isabela, si es Paula Villatoro? Porque no creo que pueda encender su micrófono. Espérame, solo tengo que revisar. No, denle, denle. Si no, Paula, si puedes, Perdón, perdón. si eres tú la del primer póster, para ver si la tenemos aquí. Si no, pues tal vez no es ella. Pero si no, igual puedes contarlas, Claudia, y nosotros las anotamos por ti. No tienes que escribirlas tú, sino las Ah, ok. anotamos. Bueno, lo que pasa es que no me había quedado claro cuál era la relación entre, pues, lo que querían hacer más, o sea, más allá con las moscas, ¿verdad? O sea, estaban trabajando con la Klebsiella, en el póster parecía que estaban únicamente relacionadas con las moscas que eran estériles, que se utilizaban, pero creo que no es así, entonces quería que me explicara un poquito más esa parte, ¿verdad? Cómo se relacionaba cuál era el futuro del proyecto, ¿verdad? Para que una vez se hayan determinado estos mecanismos de degradación, o se hayan identificado más bien los genes, cómo se iban a potenciar en las moscas o no sabía cómo se relacionaba bien esa parte, ¿verdad? Entonces sí, no me quedaba claro como cuál era el objetivo final del proyecto interdisciplinario. ¿Verdad? Comprendo su parte, pero más allá no lograba ver. Y también tenía una pregunta acerca del el póster en sí, porque en una de las conclusiones habla de que pensaba que este potencial de la Klebsiella para poder degradar los plásticos estaba relacionado con justamente que fueran parte de su alimentación, ¿verdad? Entonces, eso no entendí cómo lo pudo inferir de su proyecto, o sea, de lo que ella hizo. Entonces, no sé si era más bien parte de los antecedentes o algo así, pero lo puso como conclusión y me pareció un poco raro. Y muchas gracias por tu pregunta. Las vamos a anotar y se las vamos a hacer llegar a Paula. Gracias. ¿Hay más preguntas o de una vez seguimos para el siguiente póster? Pues el siguiente pitch. Si les parece, seguimos. Bacterias. Y perdón, voy a volver a darle share porque creo que no le di compartir audio. Ah, no, sí está. El futuro de la construcción se encuentra en manos de la microbiología. Buenas tardes, mi nombre es Ana Marcela Morales y hoy me gustaría presentarles mi proyecto de tesis titulado Estudio genético de bacterias para producción de bioconcreto. El concreto es fundamental para la construcción, pero uno de los problemas recurrentes son las fracturas que se producen por el desgaste con el tiempo, contacto con sustancias corrosivas y movimientos telúricos. Estas grietas no únicamente comprometen la dureza y resistencia del material, también permiten la filtración del agua, que corroe la estructura de acero que da soporte al concreto. La reparación de estas grietas es costosa y utiliza químicos dañinos para la salud. Existen bacterias que producen carbonato de calcio en un proceso llamado biomineralización. La acumulación de este mineral al entrar en contacto con el agua permite sellar estas fisuras. La utilización de bacterias con el concreto conforma el bioconcreto, que tiene esta capacidad de autorrepararse, sellando estas grietas y restaurando la integridad y resistencia del material, disminuyendo los gastos de reparación y los químicos utilizados en este proceso. Con este estudio busqué encontrar formas de optimizar y mejorar la cantidad de carbonato de calcio en forma de calcita producido en estas bacterias, para que éstas puedan ser utilizadas a nivel industrial. Este estudio es valioso porque aplica la biotecnología en la industria, dando una respuesta de mejora a un proceso habitual mediante el uso de bacterias. Es una solución sostenible porque reduce la producción de dióxido de carbono y gastos de energía por la elaboración tradicional del concreto, y reemplaza el uso de químicos dañinos para la salud. Además, representa una disminución de los costos de reparación.
Actualmente existe una colaboración en el Centro de Estudios de Biotecnología de la Universidad del Valle de Guatemala con Cementos Progreso. Esta investigación, como parte de este novedoso proyecto, abre las puertas para la aplicación de esta alternativa biotecnológica en Guatemala. Para llevar a cabo este proyecto, combiné los conocimientos previos sobre bacterias productoras de calcita con herramientas computacionales que permiten comprender el metabolismo de las bacterias. La licenciada Ana Mercedes Heredia, en su proyecto de graduación, aisló bacterias productoras de calcita del suelo de la planta San Miguel de Cementos Progreso. Ahora, en esta investigación, con ayuda de las herramientas de análisis computacional y reconstrucción de rutas metabólicas, encontré maneras de optimizar la producción de carbonato en estas bacterias mediante modificación genética. De esta forma, estos microorganismos pueden ser utilizados para sellar fisuras a nivel de la industria en construcción. Para esta investigación, realicé una búsqueda bibliográfica de estudios que reporten los genes que utilizan las bacterias para producir carbonato de calcio. Con la base de datos que encontré rutas metabólicas donde participan estos genes, y de estas rutas modelé grafos que me permitieron realizar un análisis matemático e identificar la ruta más eficiente para producción de calcita en estas bacterias. Al realizar este análisis, encontré que la ruta más eficiente entre la urea y el carbonato requiere de 4 reacciones químicas para llevarse a cabo, y en dichas reacciones actúa solamente una enzima, la ureasa. Por lo que la optimización de este proceso debe realizarse modificando genéticamente la bacteria de forma que se permita y favorezca el acceso de la urea hacia esta enzima. Además, se debe formular un medio para que la ureasa se encuentre en un medio óptimo para la optimización del proceso. También se encontró que todas las bacterias analizadas utilizan la misma ruta para producir calcita, por lo que si se encuentran todas las bacterias en un mismo suelo, se producirá competencia y la producción bajará. Este estudio fue posible gracias al apoyo de la Universidad del Valle de Guatemala, al Centro de Estudios en Biotecnología y a Cementos Progreso. Quisiera agradecer especialmente al licenciado Julio Matute, al licenciado Augusto Franco, a la licenciada Ana Mercedes Heredia, sin quienes esta investigación no sería posible. Muchas gracias por su atención. Una feliz tarde. Claudia, ¿tienes alguna pregunta? Sí, bueno, antes de todo también me quiero disculpar un poco con los exponentes porque definitivamente no es mi área y a veces tengo preguntas como muy básicas, ¿verdad? Y en este caso, digamos que no me quedaba como muy claro cuál es el objetivo de conocer la ruta metabólica más eficiente. ¿Es para potenciar esos genes que expresan, pues que al final de cuentas van a expresar esa ruta o más bien de genes pasamos a proteínas, ¿no? Y sería para que se pueda sintetizar más esa enzima. Claudia, aquí no está la exponente del póster, Okay. pero está Julio Matute, que no sé si quiere contestar la pregunta, que también tuvo que ver con la investigación. Julio Matute, ¿quisiera hablar o contestar? Puede quitar el unmute. Hola, sí, ¿podrían repetir la pregunta, por favor? Sí, digamos de que no, en este caso no me quedaba muy claro cuál era el objetivo de conocer la ruta metabólica más corta. La idea es poder potenciar ese gen para que se exprese mejor o de mayor forma para que se pueda sintetizar sintetizar esa enzima y entonces que se pueda... eso, que se pueda expresar mejor, o sea, ¿por qué buscar la ruta metabólica más corta? Esto contestaba varias preguntas, la verdad. Unas que nos habían quedado de una investigación previa que hizo Ana Mercedes Heredia, como mencionó Marcela, y otras que contestan cosas que tú estás diciendo. La primera es si pudiéramos utilizar las bacterias que aisló Ana Mercedes el año pasado en consorcio, sabiendo que tuviesen metabolismos compatibles, o sea que no todos usando la misma ruta metabólica. Lo que encontró Marcela es que sí están utilizando la misma, entonces utilizar un consorcio no es lo ideal. Lo segundo es, como tú decís, ver qué modificaciones genéticas se le podrían hacer
al Lisinobacillus para potenciar el efecto. Y entonces entre ellas encontramos que, por ejemplo, y creo que es una de las conclusiones del póster, que una de las sugerencias es agregarle un transportador de urea exclusivo para poder para mejorar el sistema, porque por el momento se está dependiendo de un transportador no específico y eso puede ser que sea uno de las debilidades del sistema en sí para llegar a carbonato. Entonces, tenía dos propósitos principales. Una era ver si podíamos trabajarlo con otras bacterias y otro era ver qué podemos mejorar. Ajá. Ay, muchísimas gracias. ¿Ok? Pasamos al siguiente pitch. ¿Sí? Solo tenemos una consulta, disculpa Isabela, en el chat. Jacqueline pregunta, ¿qué bacteria fue que se mencionó que era la productora de carbonato de calcio? Julio Matute sigue por ahí para que pueda responder. No Julio sé. Matute, ¿nos oyes? Si no puedes contestarnos en el chat, Julio. Y también. Bueno, continuemos mientras Bueno. Hola, mi nombre es Julio Matute y yo les voy a hablar sobre el desarrollo de la metodología para validación de desinfección de mascarillas N95 y similares utilizando luz ultravioleta germicida. Este proyecto salió por una colaboración entre Serproma y el Centro de Estudios de Biotecnología de la Universidad del Valle. Después se incorporó tanto el Departamento de Bioquímica como el Departamento de Física de la universidad. Entonces, esta colaboración nace porque Serproma, en base a las necesidades que vio en el mercado a principios de año por la pandemia, diseñó la cabina de esterilización UV para mascarillas, que en teoría es un aparato que da la luz UV necesaria para desactivar el virus SARS-CoV-2, COVID, para poder reutilizar las mascarillas en hospitales u otros centros de salud donde haya escasez de las mismas y se tengan que reutilizar. Entonces, la metodología en sí consta de tres partes. Una para poder medir el poder germicida utilizando Staphylococcus aureus como microorganismo modelo. Una para medir si el método de desinfección altera la capacidad filtradora de las mascarillas. Esta se utilizó virus lambda D23 de E. coli. Y el tercer método para medir la dosis de luz UV que se está aplicando sobre las mascarillas, que fue utilizando un dosímetro en forma de sticker y un escáner para medir el cambio colorimétrico. Entonces, ¿por qué es que se da esto? Pues básicamente en Guatemala la pandemia ha resaltado que hay una escasez de equipo de protección personal y sobre todo de mascarillas, y eso ha forzado a personal de salud a tener que reutilizarlas o a tener que utilizarlas en distintas áreas sin cambiarlas. Esto provoca que haya una posible contaminación cruzada entre pacientes y que los hospitales o centros de salud también se vuelvan un foco de infección. El que estos personal tengan acceso a poder desinfectarlos, el equipo de protección personal daría una gran facilidad y daría un mayor poder a este personal de tratar a sus pacientes. Entonces, una metodología que nos permite validar si estos aparatos desinfectan, como dicen el equipo de protección personal, nos da la seguridad y la confianza de poder seguir trabajando con esto y así menguar un poco los efectos que han tenido la pandemia sobre
sobre el personal de salud y sobre los pacientes que se ven infectados dentro de centros de salud. Con esta metodología pudimos comprobar que la cabina de Serproma reduce hasta el 99.9% de microorganismos que son expuestos una hora a la luz UV. Pudimos comprobar que la luz UV da por lo menos 1 joule por metro cuadrado, que es la a 254 nanómetros, que es la dosis recomendada para desactivar SARS-CoV-2, y podemos verificar si la mascarilla o no pierde poder filtrador tras aplicarlo. Esta metodología también nos da mucha información, o sea, nos da una metodología que podemos utilizar para conocer más a fondo mascarillas como las KN95, que son las que han inundado el mercado guatemalteco y son a las que mucha gente tiene acceso. Sin embargo, la literatura que apoya el uso de estas mascarillas muchas veces o no está disponible en inglés o español, solo en mandarín, o no existe, por lo que no es de fácil acceso saber qué es lo que uno está usando. Entonces, este conjunto de métodos también nos permite verificar que las mascarillas a las que tiene acceso el personal de salud sí cumplen con los requisitos mínimos para poder tratar esta pandemia. Muchas gracias. ¿Hay alguna pregunta para Julio? ¿Claudia? Sí, Julio, bueno, nuevamente, hola. Estaba viendo en el póster, estaban hablando sobre todo con el poder germicida de el cambio de color como el parámetro con el que estaban evaluando ese poder, ¿verdad? ¿Cuáles son los valores aceptables en esas dimensionales? Julio me indica que no puede quitar el mute, entonces si me hacen favor de... espérenme, vamos a ver. En teoría sí podría. Ok, hola, ya Ahí se está. pudo. Perfecto. Sí. Claudia, perdona, ¿podrías repetir la pregunta de nuevo? No te preocupes. En sí, en el póster marcaban que estaban evaluando el cambio de color, ¿no? De la tinción con cristal violeta, creo que era cristal violeta, para evaluar el poder germicida. Pero, digamos, no sé cuáles son como los valores aceptados de cantidad presente del microorganismo bajo estas dimensionales. Ok, sí, utilizamos cristal violeta porque es un indicador global, básicamente, sobre todo de presencia ya sea de un biofilm o de la bacteria. Entonces, es la tinción cristal violeta no es la tinción, o sea, no es la tinción microbiológica normal ahí. Estamos tiñendo todo lo que quedó de bacteria después de eso y después lo estamos midiendo porque es una manera un poco más sensible que solo medir el OD600 con los equipos que teníamos disponibles. Entonces, por eso fue que lo hicimos. Básicamente es una absorbancia que logramos estandarizar con una curva de calibración, que fue trabajo previo que hizo María André el año pasado. Entonces nos basamos en eso y así fue como pudimos ver la comparación ver la reducción y llevarla a un porcentaje a partir de CFUs y luego a ver qué tanto se redujo después de la exposición. No sé si eso tiene sentido. Sí, ahora, mi pregunta entonces sería, ¿cuál es el valor aceptado? O sea, digamos que a partir de qué valor de absorbancia dirías, o sea, sí se redujo lo suficiente como para determinar de que sí. Está en déjame ver, está en el póster, pero voy a ver. El rango aceptado, ahí en el póster está que vimos una reducción, pues, que hay una reducción de logaritmos. Entonces, por ejemplo, para la reducción 99.3 que presentamos ahí, hay una reducción de por lo menos 3 logaritmos.
O sea, pasó de un 10 a la 6 a un 10 a la 3 la población bacteriana. Sí, eso tiene sentido. Ok, sí, sí, o sea, y justo iba a pasar a eso después. Digamos de que la reducción logarítmica, en el mejor de los casos, como dices tú, es de logaritmo 3 y no sé cuál es lo que se está buscando, bueno, o sea, se busca un logaritmo 6, un logaritmo 5, ¿verdad? Pero no sé qué tan, o sea, para el SARS-CoV, o sea, ¿cuál sería la carga a ese logaritmo 3 si todavía tendríamos como mucho, o sea, el riesgo de contagio estaría bastante alto, siento yo No, todavía, ¿no? porque, o sea, ese logaritmo 3 es en base a que nosotros agregamos una cantidad grande, o sea, creo que era 10 a la... Ay, Dios, me tengo que recordar ahorita y buscar mi cuaderno de laboratorio, pero creo que era un 10 a la 12 de bacterias. O sea, nosotros Ah, queríamos ok. ver cuánto se reducían. O sea, no estábamos, o sea, para eso después fue la segunda metodología de filtrado, para ver si en algo se afectaba la mascarilla. Pero en sí queríamos ver, si llenamos esto de bacterias, ¿cuántas van a quitar? Y es, ajá, Sí, no, empezamos con un número conocido para poder ir viendo cuánto podíamos quitar. Y empezamos ok. con un número alto para darle la mejor oportunidad a la cabina a funcionar, porque si empezamos con un número bajo, tampoco vamos a saber si simplemente eran muy pocas o vamos a hacer una suposición muy grande a partir de algo que no es cierto. Ok, ok. Muchísimas gracias, Julio. Gracias a ti. También tenemos otra pregunta, y es de parte de pregunta, ¿por qué utilizaron Staphylococcus aureus como microorganismo a desinfectar y por qué usaron bacteria y no virus? Bueno, eso sí es una pregunta que nos han hecho bastante. ¿Por qué Staphylococcus? Staphylococcus es un organismo modelo que se ha usado mucho en ciencia de desinfección con UV. Entonces se conoce muy bien cómo funciona y a qué radiación empieza a desactivarse su membrana celular, su pared, y se empieza a desmoronar la bacteria en sí. Y curiosamente, el biofilm de Staphylococcus se parece mucho a la capa externa del virus, entonces eso también nos da un análogo biológico, pero no ese era el fin. Y sin embargo, el que pueda destruir, o sea, el que pueda matar a Staphylococcus, quiere decir que el rango de luz está en el rango de luz que puedes desactivar el virus. Y entonces también es un menor riesgo biológico manipular Staph que manipular COVID en cualquier sentido de la palabra. Entonces se volvía más asequible la metodología. Y después, para terminar de validar y solapar este tipo de preguntas, fue que diseñamos la segunda metodología utilizando un bacteriófago, solo para ver si la capacidad filtradora seguía siendo la misma, porque si sabemos que desinfecta Staph, puede desinfectar un virus, y lo que nos faltaba saber era si la estructura en sí de la mascarilla seguía bien. Entonces, lo hicimos por riesgos propios y porque no queríamos contaminar el laboratorio con ningún virus eucariota. Y para... Gracias por la respuesta y espero que le haya quedado claro a mí. Y por el momento no contamos con otra pregunta. Gracias. Ok, entonces seguimos. Son expuestos, cumplen con los requisitos. La investigación. En el póster 4 no nos enviaron el pitch, entonces seguimos con el póster 5. Los invito para que miren el póster 4 en la página. Seguimos con el póster 5. ¿Alguna vez se han preguntado cuál es el primer paso para resolver un problema? Yo creo que el primer paso es identificarlo. La investigación que presento se enfoca en el diagnóstico simultáneo de 2 patógenos del sistema respiratorio porcino.
uno de los cuales es sumamente común a nivel mundial. Pero en Guatemala no se han realizado estudios al respecto, a pesar de la gran cantidad de cerdos con síntomas respiratorios. Entonces, ¿cuál es el problema? Los cerdos presentan lo que se conoce como complejo respiratorio porcino. Este consiste en infecciones complejas, donde se da una coinfección de agentes infecciosos principales y secundarios, y donde influyen también factores ambientales. Esta es la principal causa de muerte en cerdos de las granjas porcinas a nivel mundial. Los virus que busco identificar son el coronavirus respiratorio porcino y el virus de la gastroenteritis transmisible. Estos, al infectar por sí solos, dan lugar a infecciones leves y transitorias. Sin embargo, al participar en una coinfección, llegan a causar enfermedades graves que pueden llevar incluso a la muerte del cerdo. Debido a que el coronavirus respiratorio porcino es muy común, aumentan las posibilidades de que participe en una coinfección y que afecte la salud de los animales. Hay vacunas contra este virus, por lo cual se podría prevenir infecciones por coronavirus respiratorio porcino si la prevalencia en el país fuera alta, pero para encontrar la necesidad de vacunación hay que encontrar el virus. Los virus objetivos son muy similares a nivel genómico, por lo cual para diagnosticar uno es necesario descartar el otro. Se diferencian en un solo gen, que codifica para una proteína que facilita la entrada del virus a la célula. El coronavirus respiratorio porcino tiene una lesión en este gen. Es por esto que el virus de la gastroenteritis transmisible puede infectar tanto tracto gastrointestinal como tracto respiratorio, y el coronavirus respiratorio porcino solo infecta el sistema respiratorio. El objetivo de mi investigación entonces fue diseñar un método para diagnosticar estos dos virus utilizando una parte del genoma que es común en ambos virus y la región en la que el coronavirus respiratorio porcino tiene la lesión. Logré diseñar y probar por métodos bioinformáticos 3 posibles cebadores para la identificación de la región de la lesión y 2 para la región compartida. Estos son específicos y aptos para su uso con muestras porcinas. Este método abre las puertas para el diagnóstico de los virus en el país. Sin embargo, es solo el comienzo. Para lograr implementar este método es necesario probar las diferentes opciones de cebadores diseñadas en el laboratorio para escoger la mejor opción para cada región, la que mejor funcione, y optimizar la reacción de PCR. Con esto, se puede empezar el diagnóstico en granjas porcinas del país para evaluar la prevalencia de los virus y así determinar si es necesario empezar un programa de vacunación contra el coronavirus respiratorio porcino, disminuyendo las infecciones por este virus y potencialmente disminuir la gravedad de otras infecciones, lo cual llevaría a reducir las pérdidas económicas de la industria porcina guatemalteca. Podemos resolver este problema. Solo hay que empezar identificando. Ok, ese fue el póster 5, creo yo. Claudia, ¿alguna pregunta? ¿O el público? Pues la verdad es que estaba muy bien explicado el póster. Mi única duda es los datos teóricos de los genes. ¿De dónde los obtuvo? No estoy segura si... Paula sí está conectada. Paula, ¿puedes quitar el mute? No sé si estás por ahí. Dice Paula que no logra hablar. Paola. Ahí está. Ya. Paola, perdón. Ahí está. ¿Era la información de los genes? ¿O Sí, los datos teóricos de los ay Dios, se me fue la palabra, pero digamos de que sí, o sea, los genes ya están como definidos, ¿verdad? Tú lo único que estuviste tratando de determinar eran
los cebadores que los podrían identificar. Sí, desde el principio, o sea, desde que se describió el coronavirus respiratorio porcino, se describió como que surgía del virus de la gastroenteritis transmisible y que variaba justamente en la lesión de ese gen. Y pues la primera referencia de eso es cuando se describen los virus y pues desde ahí hay bastante literatura que lo menciona y pues en las bases de datos de los genomas pues también se puede ver esto. Oh, esto, en la base de datos, era lo que no se me venía. ¿Hay alguna versión de este virus que pueda o que haya sido zoonótica, algo así? ¿O no se conoce ninguna? Okay. Por el momento no se ha conocido ninguna que haya presentado zoonosis. Muchísimas gracias. No hay de qué. Muchas gracias, Claudia, y a Paola por las preguntas y respuestas. Seguimos con el siguiente póster o pitch. Hola a todos, mi nombre es Mateo Alvarado y hoy vengo a presentarles mi pitch sobre la investigación que realicé como trabajo de graduación, que fue el diseño de un método para la detección de algas alcalinotolerantes y alcalófilas. Para eso es importante dar un poquito de contexto, y es que actualmente el mundo moderno consume más energía que nunca. Todas nuestras actividades están asociadas a un consumo importante de este recurso, y usualmente se requiere de combustibles fósiles, ya sea carbón o petróleo, para poderlo realizar. El problema es que estos no solo son recursos finitos, sino también son recursos que contribuyen seriamente al cambio climático por el desbalance que hacen de dióxido de carbono. Es entonces necesario poder encontrar fuentes alternativas de producción de biomasa para utilizar a fines energéticos. Entra entonces las microalgas en juego. Estos microorganismos son capaces de generar biomasa y otros compuestos más elaborados a partir de luz y ciertos compuestos relativamente simples e inorgánicos. Y se han probado y se han encontrado diferentes tipos que han podido producir estos metabolitos y otras moléculas de interés. Pero yace un problema. Se ha podido estudiar mucho y hasta cierto punto se ha tenido un éxito a escala mayor, pero por lo general falta el eslabón de poder escalarlo. Es decir, que hay una dificultad todavía presente de poder hacer un sistema que sea grande, viable económicamente hablando, y que además produzca volúmenes que lo hagan una alternativa real en comparación a los combustibles fósiles. Es necesario entonces encontrar especies y variedades que se puedan adaptar a estos sistemas de cultivo. Y por lo mismo, me he enfocado en el estudio y en la determinación de algún método de identificación de estas microalgas alcalófilas y alcalinoresistentes, que ya sea toleran o incluso prosperan en condiciones de pH más elevado. ¿Y esto qué se debe? La aplicación de un sistema de producción en condiciones de pH elevado es un sistema mucho más resistente a la contaminación ambiental, capaz de hacer producciones mucho mayores en concentración y en cantidad de biomasa finalmente producida, así como también menos propensa a la contaminación y a los factores ambientales, por lo tanto, y capaz incluso captar dióxido de carbono. Por lo tanto, es un sistema más resistente y más fácil de poder implementar y con menores costos. Y todo esto, en última instancia, beneficia a todos los actores involucrados. Beneficia tanto a la industria, porque les ofrece una alternativa viable para una producción a gran escala, que además se pueda acoplar a sistemas de producción de dióxido de carbono, por ejemplo, en procesos de combustión. Beneficia a los diferentes socios que estén interesados en invertir en estos procesos, ya que el poder contribuir a este eslabón que faltaba, permite generar una alternativa viable económicamente hablando. Y adicionalmente también contribuye al sector de academia, puesto que esta investigación es la primera de su tipo, de enfocarse exclusivamente en estas microalgas, y que se tiene que seguir trabajando tanto en la expresión y en la capacidad y en el entendimiento de cada una de estas especies para poder sobrevivir en estos ambientes y por lo tanto poderlas aprovechar. Y en resumidas cuentas también beneficia al consumidor, puesto que todo este sistema se traduce finalmente en una nueva forma de producir energía. Y de esta forma, una nueva forma de poder dar una alternativa al mundo moderno y sin tener que comprometer todos los aspectos del consumo de energía. En resumen, mi investigación se centró
en poder determinar si se podía encontrar un método para la identificación de estas microalgas que crecen en condiciones de pH elevado. Desafortunadamente no logré encontrar un resultado positivo con el trabajo inicial y la prospección inicial que hice en las bases de datos. Sin embargo, se abre la posibilidad de poderlo estudiar más detalladamente para todos los sectores y que beneficia tanto a los investigadores como a aquellos que lo implementen, como a aquellos en los que invierten y finalmente en aquellos que utilizan los productos derivados. Muchas gracias. Ok, ese fue el pitch de Mateo Alvarado. Yo creo que está conectado. Claudia, no sé si tienes alguna pregunta para Mateo. Buenas tardes, sí, Mateo. La verdad que muy interesante. Las cuestiones ambientales, ¿verdad? Pues son bien importantes en países como los nuestros, sobre todo, ¿verdad? Que no se están desarrollando pues los tratamientos de agua de forma adecuada. Y esta es una opción, ¿verdad? Entonces no sé si, o sea, según lo que entendí de tu póster, la idea es ya poder identificar como especies nativas, ¿no? De algas. O sea, sí ya se conocen especies, otro tipo de algas en otros países que sí son, que sí funcionan bien, pues. No exactamente, es que precisamente... Ok. ¿Perdón? No sé, Iba a no, decir algo sí, más, explica. disculpe. No, justamente cuando me dijiste eso dije, ok. Perdón. Pues sí, es que aquí hay diferentes puntos a tomar en cuenta, porque nuevamente por el enfoque de la investigación eran varias tangentes y varios temas que se querían aprovechar. O sea, el enfoque del pitch como tal es más como fijarse en la necesidad y la realidad de poder investigarlo para efectivamente, o sea, para que se pueda traducir en un modo de producción más grande. Luego el aspecto más local se debe sencillamente a las facilidades también de poder aplicarlo. O sea, es sabido y se ha investigado cada vez más que resulta mucho más conveniente poder aislar y poder estudiar microorganismos locales porque estos ya están adaptados a las condiciones locales, en lugar de importar uno y ver cuánto tiempo tarda para adaptarse, sino es que se pierde la cualidad por la cual se introdujo en primer lugar. Entonces, están esos diferentes enfoques, pero más específicamente la idea era poder ver si se podía estudiar estas características que resultan de interés para poder hacer una producción a escala industrial y por lo tanto, pues, ver si existía algo en general para luego aplicarlo a lo local, o sea, meramente bioinformático. Ok, pues era mi pregunta sobre todo de saber si habían otras variedades que sí funcionaban, era como para poder buscar esos genes, ¿verdad? Que en esas variedades funcionaban bien y ver cómo estaban modificadas en las locales, ¿verdad? Y tratar de ver si se podían, pues, potenciar en ese aspecto. De hecho, actualmente no existe, bueno, sí, existen un par de microalgas que son productoras, pero son realmente un puñado de especies. La gran mayoría no se han podido cultivar a gran escala, aparte quizás de espirulina, que ahora es Arthropatensis. Entonces, sí es necesario estudiarlo porque realmente no se sabe mucho, incluso a nivel global. Ok, pues muchísimas gracias, Mateo, muy interesante. Muchas gracias a usted. Muchísimas gracias, Claudia, por las preguntas y Mateo por responder. No sé si el público tiene más preguntas, si no seguimos. Ok, seguimos entonces. La exposición a patógenos transmitidos por las heces constituye uno de los principales riesgos a la salud humana asociada al consumo de agua potable. Es por ello que el análisis microbiológico y la detección de patógenos constituye un indicador útil en los análisis de la calidad del agua. Sin embargo, estos tests llegan a costar hasta $33, lo que se traduce a un costo prohibitivo en ambientes de bajos recursos. En estos procedimientos, los microscopios ópticos han tenido un rol muy importante, ya que permiten la detección de los patógenos.
Sin embargo, estos están asociados a un alto costo y no siempre puede ser empleado in situ. Comercialmente existen instrumentos de microscopía de bajo costo, como es el caso del foltoscopio, cuyo diseño se basa en una estructura de origami, y otros microscopios digitales portátiles. En Guatemala, se estima que solo el 15% de las fuentes de agua que son utilizadas para consumo humano cumplen con las reglas de calidad de agua establecidas en las normas COBANOR. En base a ello, se diseñó un método de microscopía de bajo costo para la identificación de E. coli como indicador de la contaminación del agua. La aplicación in situ del protocolo diseñado consiste en primeramente tomar una muestra de agua para un volumen total de 100 mililitros. Posteriormente se tomará una alícuota y se fijará en una placa de vidrio. Se realizará una tinción con cristal violeta y las muestras serán observadas en el foltoscopio acoplado a un dispositivo electrónico como puede ser un teléfono celular. Como parte de la metodología, se escogió el instrumento que mejor se adapte a las condiciones de campo, y para ello se evaluó un microscopio digital de bajo costo y un foltoscopio. Se determinó la magnificación y la resolución que proveen ambos instrumentos en la observación de microorganismos. Como se puede observar, el foltoscopio provee una mejor resolución y magnificación. Adicionalmente, se estableció una escala de 10 micrómetros utilizando como organismo la levadura de panificación, y esta sirvió como medida para la posterior determinación de E. coli en muestras de agua. La determinación del límite de detección se realizó utilizando diluciones seriadas 1:10 de un cultivo puro de E. coli con una concentración inicial de 10⁻⁷ unidades formadoras de colonia por mililitro. Y se estableció que el límite de detección con dicho instrumento es de 100 UFC por mililitro de muestra. Al analizar la resolución y la magnificación que provee el foltoscopio en la determinación de microorganismos en muestras de agua, se estableció que este posee un alto potencial para ser utilizado in situ como una tecnología de bajo costo en el análisis de la calidad de agua. Adicionalmente, se estableció que la tinción con cristal violeta permite obtener imágenes con un contraste adecuado entre el microorganismo y el fondo, lo cual puede ser utilizado en análisis de textura. Con este fin se está generando una base de datos con muestras de E. coli positiva y negativa, la cual puede ser utilizada para el entrenamiento de algoritmos que permitan la identificación de patógenos. El método desarrollado puede ser optimizado utilizando un lente de alta magnificación, ya que con este se obtendrán imágenes con una mejor resolución y la morfología celular se observará de una forma más apropiada. Ok, Claudia, no sé si tenés alguna duda. No estoy segura si la persona que presentó el póster está presente, porque la verdad es que no me acuerdo de su nombre. Claudia, ¿sigues ahí? Sí, la verdad es que estaba todo súper bien explicado y no tenía... Y no hay ninguna duda. No. Perfecto. Entonces seguimos en la siguiente, o a menos que tengan preguntas en el público. Bueno, seguimos con la siguiente. Buenas tardes. En la actualidad, la mayor parte de suelos del mundo tienen niveles bajos de zinc. La deficiencia causa pérdidas en los cultivos, limitando su producción, y en el caso de los alimentarios, hacen que estos tengan un menor valor nutricional. El zinc en el suelo muchas veces se encuentra en una forma no soluble, que las plantas no pueden utilizar. Existen bacterias que son capaces de solubilizar este micronutriente a través de la secreción de ácidos orgánicos.
Por eso, en este proyecto buscamos identificar las bacterias que solubilizan zinc en suelo de cultivo de caña de azúcar. Este proyecto lo realizamos a través de análisis bioinformáticos. Primero buscamos las proteínas que están relacionadas con la secreción de los ácidos orgánicos. Aquí encontramos a la proteína transportadora de ácido itónico. Con la búsqueda después de diferentes secuencias de bacterias que se encuentran en el suelo de la proteína de interés, después realizamos diferentes alineamientos. A través de los alineamientos encontramos regiones conservadas con las que diseñamos oligonucleótidos iniciadores degenerados, con la posibilidad de que puedan identificar a estas bacterias. Las ventajas de este método es de que, a diferencia de solo colocar un fertilizante que incluya los micronutrientes, las bacterias pueden continuar produciendo por bastante tiempo, y al utilizar los oligonucleótidos iniciadores que hicimos en esta investigación, podemos tamizar el suelo del cultivo de interés, encontrar a estas bacterias y después podemos aislarlas y volverlas a colocar en el mismo suelo. En este caso no estaríamos introduciendo ningún agente extraño, por lo que no haríamos ningún daño en el ecosistema. Claudia, no sé si tenés alguna duda de este póster. Pues póster, pitch. Justo la pregunta que tenía la resolvió en el pitch, porque no sabía cómo se suplía la falta de zinc disponible en el suelo, pero ya indicó que sí se agregaban fertilizantes. Perfecto. Muchísimas gracias. Entonces, Mariana creo que sí estaba conectada, pero como ya no hay dudas, perfecto, pasamos al siguiente pitch. En los últimos años se han realizado numerosas investigaciones respecto a la extracción de lípidos de microalgas. Sin embargo, la mayoría de estas experimentaciones se han llevado a cabo únicamente a escala laboratorio. Considerando esto, este estudio se basa en 3 problemas principales: el aspecto ambiental, la competencia alimentaria y el espacio requerido para cultivo. Guatemala es un país productor de aceite de palma con un volumen anual de producción de alrededor de 900,000 toneladas de aceite crudo. El 4% de la superficie total del país se dedica a su cultivo. La pérdida de biodiversidad, la contaminación de aguas y del aire se han convertido en los impactos ambientales más controversiales y conocidos hasta ahora debido a estas plantaciones. En este contexto, el desarrollo de tecnologías orientadas al cuidado del medio ambiente, a la reutilización de residuos y a la generación de energías limpias de bajo costo se han tornado indispensables. Entre estas tecnologías, los cultivos de microalgas adquieren un gran protagonismo al ser consideradas ecoamigables, ya que reciclan eficientemente los contaminantes desde medios líquidos y gaseosos y los incorporan a su metabolismo para generación de biomasa. Las microalgas poseen la capacidad de ficorremediación, que consiste en la eliminación de contaminantes en un medio líquido o gaseoso, y el cultivo de microalgas a gran escala puede entonces ayudar a reducir las concentraciones de dióxido de carbono en el ambiente al incorporarlo en su ruta metabólica para la producción de biomasa. Otro de los problemas de la industria de aceites es el uso de cultivos alimenticios, como por ejemplo el maíz. Solo en Estados Unidos en el 2019 se produjeron 342 millones de toneladas métricas de aceite de maíz, posicionándolo como el principal productor a nivel mundial. Sin embargo, el maíz únicamente contiene 4% en peso seco de aceite, por lo que para producir 1 litro de aceite de maíz se requieren 22 kilogramos de maíz. Esta problemática se remarca en países como Guatemala, donde el maíz es uno de los principales alimentos, y según datos de la FAO, el consumo per cápita en el país es de 110 kilogramos al año. Esto implica que la materia prima requerida para producir 1 litro de aceite podría alimentar a un guatemalteco por 2 meses y medio. Por el contrario, en el caso de las microalgas, estas no forman parte de la alimentación básica de un guatemalteco, por lo que la producción de aceite a partir de estas no implica un problema alimenticio.
Otro de los problemas se encuentra asociado con el área que es requerida durante los cultivos. Por ejemplo, la palma africana. A pesar de que esta es una planta oleaginosa con altas productividades, requiere de grandes extensiones de terreno para poder ser cultivada, situación que ha causado consecuencias devastadoras en los suelos, transformando grandes áreas de terreno en suelos infértiles y en muchos casos inutilizables. El cultivo de la palma africana produce alrededor de 3.8 toneladas de aceite por hectárea, mientras que el cultivo de las microalgas produce 70 toneladas de aceite por hectárea. Si los cultivos se realizaran en una misma área, con una extensión de terreno equivalente a la del estadio Camp Nou, la producción de aceite por parte de la palma africana tendría el peso equivalente al de 2 buses escolares, mientras que la producción de aceite por parte de las microalgas tendría el peso equivalente al de 28 buses escolares. Hasta el momento en Guatemala no existe ninguna empresa que produzca aceite a partir de microalgas a escala industrial. Tampoco hay empresas que utilicen el aceite de microalgas como materia prima para la producción de biodiesel. En este contexto, esta investigación está orientada al desarrollo de biotecnología microalgal y propone el escalamiento industrial del cultivo y extracción de aceite de microalgas para la producción de biodiesel, estableciendo las bases técnicas necesarias para determinar la viabilidad de este proyecto. El objetivo futuro es hacer viable el escalado industrial de esta tecnología de modo que sea sostenible desde el punto de vista social, económico y medioambiental. La producción de biocombustibles a partir de microalgas y su cultivo sostenible abre las puertas al desarrollo de una tecnología que podría solucionar problemas de emisiones de gases de efecto invernadero como CO2, el uso de alimentos como cultivos energéticos y el desgaste de grandes extensiones de terreno para el cultivo de otras fuentes de aceite. La propuesta consiste en una planta de producción de aceite a partir de microalgas, con una producción de 5.690 toneladas métricas de aceite al año, equivalente a 4.3 millones de dólares. Para ello se realizó un estudio cinético para el cual fue necesario construir un modelo y con ello calcular el volumen de los reactores. Finalmente, por medio de un balance de masa y energía, se dimensionó el equipo necesario para el procesamiento de la biomasa hasta la obtención del aceite crudo. El principal beneficio de nuestro estudio es que presenta un modelo cinético que depende de los parámetros que afectan a la producción de aceite en la microalga, los cuales son la presencia de nitratos en el medio y la disponibilidad de la luz solar. Por lo tanto, como este modelo cinético fue ajustado a datos experimentales, entonces permite predecir con alta precisión el crecimiento de la microalga. Y esto podría ser utilizado en futuras investigaciones para diseñar un fotobioreactor que propicie las mejores condiciones para el crecimiento microbiano y a la vez conduzca a altos rendimientos de aceite en la microalga. Por lo tanto, esto es de mucha importancia en el campo de la biotecnología debido a que la principal limitante del proceso de producción a gran escala es la parte del fotobioreactor. No sé si está conectado alguien de este póster que acabamos de ver, el pitch. Claudia, no sé si tiene alguna duda. Yo la verdad no. No, va, Pero perfecto. muy bien. Entonces, hay una persona del póster que sí está conectada, pero como Claudia ya no tiene dudas, entonces seguimos al siguiente pitch. Si mal no recuerdo, este siguiente pitch no tiene pitch porque no lo mandó. Entonces, los invito a ver el póster número 10 en la página web. Desarrolló durante... Perdón. ¿Qué tal? Mi nombre es Manuel Vázquez y hoy les voy a hablar un poco sobre cómo la ciencia y la tecnología han impactado nuestras vidas y el mundo en el que vivimos. Creo que no hay que voltear muy lejos para encontrar un ejemplo de cómo la tecnología ha impactado nuestras vidas de forma positiva. Podríamos hablar de antibióticos, podríamos hablar de las computadoras, del internet, de la refrigeradora, de los automóviles y de muchas cosas que han impactado nuestra vida de forma positiva.
Sin embargo, hoy me quiero concentrar en una tecnología que, a pesar de que ha tenido impactos positivos, también ha tenido impactos negativos, y me refiero al plástico. El plástico es un avance tecnológico y científico que se desarrolló durante los años 40 y fue hasta los años 50 en los que se empezó a producir de forma industrial. Desde ese año tras año, la producción mundial de plástico ha incrementado. Esto se debe a todos los beneficios que el plástico trae a nuestras vidas. Por ejemplo, podríamos hablar de la facilidad que nos brinda el plástico para mantener condiciones de esterilidad en un laboratorio. Podríamos hablar de los guantes, de las jeringas y de muchas otras cosas más que son definitivamente benéficas. Sin embargo, este material, que en algún momento fue tan revolucionario y tan importante y tuvo tantos aportes a la salud de las personas, se ha convertido en un problema. ¿Por qué? Número uno, el plástico que se produjo, el primer plástico, el plástico que se produjo en los años 50, sigue en la faz de la Tierra. Probablemente está en alguna montaña, en algún vertedero o en algún lugar del mar. Y esto se debe a que es sumamente difícil tratarlo, degradarlo o reciclarlo. También, cada semana se estima que una persona promedio come el equivalente a una tarjeta de crédito en plástico. ¿Por qué? Esto se debe a que el plástico está en todos lados. Está en el agua que bebemos, está en la comida que consumimos. Así que hemos producido tanto plástico que estamos ingiriendo grandes cantidades de este. Y eso es muy importante porque no solo nos afecta a nosotros y a nuestra actividad y a nuestros órganos, sino que también afecta, por ejemplo, a los neonatos, a los bebés, a los embriones, ¿verdad? Tiene un gran impacto en nuestras vidas. Y no solo es en nuestras vidas, también tiene un gran impacto en la vida animal y en los ecosistemas. En casi todos los ecosistemas del mundo, si no es que en todos, podemos encontrar rastros del plástico. Se pueden encontrar bolsas, pajillas, se pueden encontrar muchas formas que toma el plástico y que siguen y que van a afectar estos ecosistemas de forma permanente. Y debido al tamaño de la Tierra es muy difícil ir y recolectarlo. Ahora bien, ¿cómo vamos a solucionar este problema? Vamos a solucionar con insectos. Y no cualquier tipo de insecto, un insecto en particular. En este caso, un escarabajo. Y quiero mencionar de que ya hay varios escarabajos y hay varios insectos que se han reportado desde el 2015 que tienen capacidad de biodegradar algunos plásticos. Sin embargo, nosotros nos vamos a concentrar en el gorgojo chino, también conocido por su nombre científico como Hulomoides dermestoides. ¿Por qué este insecto? Bueno, resulta que con mi equipo nosotros tuvimos la oportunidad de descubrir por medio de diferentes investigaciones que este insecto tiene la capacidad de biodegradar poliestireno, uno de los plásticos que más se produce en el mundo. Así que esto es muy importante porque gracias a esta capacidad vamos a poder degradar el plástico que se está produciendo y que generalmente es de un solo uso. Ahora, ¿por qué nosotros somos diferentes de otros tipos de investigadores que están trabajando con insectos? Porque somos los primeros que descubrimos esta capacidad en este insecto. Todos los demás investigadores están trabajando en los mismos insectos y nosotros tenemos un nuevo insecto. Eso nos da una gran ventaja competitiva sobre todos los investigadores debido a que tenemos acceso a bacterias y a material genético que los demás no tienen. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a incrementar la producción masivamente de este insecto y vamos a seguir optimizando las condiciones en las que el plástico se degrada en este insecto para poder así solucionar el problema de plástico que tenemos a nivel global. Muchas gracias. Claudia, ¿tienes alguna pregunta? No sé si está conectado, pero igual puedes tú hacerla y entonces nosotros se la pasamos después. Sí, pues justamente quería saber si las especies eran nativas de Guatemala o... porque solo indicaba que se habían conseguido, pero no sé si son nativas. Ok, él no está conectado, creo yo, entonces le pasaremos tu pregunta. Solo quiero revisar si Stephanie
si está conectada o no, porque me llegó un correo que tuvo problemas con el internet y ella iba a dar su pitch en vivo, pero creo que no está conectada, entonces damos por finalizado. Te paso, Ana, para que tú sigas. Gracias. Entonces, gracias a los competidores por dar sus pitch y también gracias a Claudia por acompañarnos. No sé si tiene algunas palabras para los competidores. Pues la verdad, felicitarlos a todos los proyectos muy bien planteados, muy interesantes y de verdad todos las investigaciones que estaban basadas en cálculos y demás, siento que tienen un gran potencial, ¿verdad? Porque es algo que se puede hacer en Guatemala, que no se necesita pues muchos reactivos ni tener como equipos demasiado sofisticados, bueno, aparte de las computadoras que siempre a veces tienen que tener una capacidad de cálculo bastante grande, pero es muy, muy bueno que se esté desarrollando porque es un área que sí tenemos potencial y que se puede hacer. Felicidades a todos. Gracias por sus palabras. A todos los que están presentes, los invitamos a también acompañarnos en las conferencias de jueves y viernes. Y damos por finalizada. Y también les quiero recordar que en el chat encontramos la encuesta de retroalimentación para que puedan optar por su certificado. Gracias.